Librería Peva, el lugar donde tu creatividad se hace realidad. Papeles especiales para encuadernación, restauración de muebles con la técnica de pintura de tiza, scrap, literatura infantil, juegos de escritorio, material para ejecutivos. Librería Peva, si lo necesitas, lo tenemos. Nos encuentras en La Laguna, calle La Carrera 44. En Tu Rincón Saludable ayudamos a obtener y mantener tu bienestar físico, mental y emocional mediante nutrición, complementos alimenticios, infusiones y tés a granel, además de todo tipo de cursos, talleres y consultas de profesionales. Tu Rincón Saludable. Visítanos en Los Realejos, San Agustín, calle El Puente, número 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. E hizo separar la luz de la oscuridad. Y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Y así fue la tarde, y fue la mañana, un día. Y dijo Dios, que haya una expansión en medio de las aguas que separe unas de otras. Seguro que ustedes han oído estas palabras muchísimas veces, pero ¿y si yo les dijera que entre estas palabras, guardado y encriptado, hay imágenes? ¿Qué pensarían? Bienvenidos a un nuevo programa de Mirando al Sol, cada tarde de miércoles de 7 a 8 en el dial 95.6 FM aquí en Gente Radio en el Puerto de la Cruz. Si quieren participar, sugerir, dar su opinión, por favor hagan una llamada al 922 388686 o bien un WhatsApp al 686 953 162. A los controles, como siempre, haciendo que esto sea posible, José Reyes. Gracias. ¿Y qué les habla? Inés del Rosario. Pues hoy nos acompañan aquí en el programa nuestros queridos amigos Lucero Hernández. Bienvenida. Hola, buenas noches a todos y todas. Feliz, encantada de estar aquí. Hoy tenemos un tema muy interesante, Lucero. Muy interesante y que requiere cierto conocimiento, también nos reta. Sí, como es como siempre. un desafío. Sí. También tenemos aquí a un nuevo acompañante, Juan Pablo Mosquera. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y Daniel Martín Serrano. Buenas Hola, Daniel. noches. Me alegro de verte aquí otra vez. Apasionante el tema ¿Verdad? de hoy. El tema de hoy Sí. es un poquito así, no sé cómo llamarlo. A ver qué dice nuestro invitado, cómo lo define él. Guillermo Berman es la persona que vamos a entrevistar hoy para que nos explique eso que hemos leído al principio, que entre las letras hay imágenes. ¿Esto cómo es, Guillermo? Bienvenido. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, y me tomo el permiso de mencionar que os hablo desde el futuro, ¿no? Una hora más en la península. Es cierto. Pues nada, ¿y cómo se ve desde el futuro este tema que estamos hablando? ¿Cómo habéis llegado a todo esto, Guillermo? Pues, Explícanoslo así con palabras del pueblo. Pues comenzando con esa pequeña evasión del espacio-tiempo, hago referencia directa a esa última frase que menciona del Génesis, en el que Dios en la creación separa las aguas unas de otras, ¿no? Sí. Encontramos esa misma frase también en el libro de Éxodo, en la que Dios ordena a Moisés separar las aguas del Mar Rojo, y dentro de esa frase se encuentra un pictograma de un humanoide separando dos paredes a sus lados, ¿no? Que hacen alusión directa al texto en el que Moisés separa las aguas. Pero ¿Cómo llegamos a ello? Esa es Pues, la madre del cordero. ¿Cómo a alguien se le ocurre pensar en esos términos sobre un libro tan sagrado como es la Biblia, en este caso la Torá del pueblo judío? La clave reside en dos aspectos fundamentales en torno a toda esta investigación, y el aspecto fundamental número uno es la propia Cábala. El aspecto fundamental número dos es la curiosidad. La curiosidad que debería llevar a todo ser humano a conocerse tanto a sí mejor, a sí mismo, como a su entorno, ¿no? No dejarse llevar siempre por aquello que a uno le han ido imponiendo desde muy pequeño, ya sea mediante el entorno familiar o mediante el entorno académico, ¿no? Hay que tener en cuenta
que cuando uno es medianamente curioso y lee la Biblia por primera vez en su vida, tiene que percatarse de que es una historia, ojo, un libro que contiene historia, no un libro histórico en sí. Sí, es muy Uno tiene que importante esa percatarse diferencia, de que hay ciertas frases que a uno no le cuadran, no encaja, algo hay que no encaja del todo, pero sin embargo, más de media humanidad va tras ella, ¿no? Es el libro de los libros por excelencia. Y si el libro más vendido del mundo se limita a ser una fábula, entonces algo estamos haciendo mal en este mundo, ¿no? Si Mercedes es la casa de coches que más coches vende, es porque tendrá el mejor coche, ¿no? A pesar del precio tan alto que tiene. Claro. Con la Biblia tiene que suceder más o menos lo mismo. Y parándonos a pensar en ello, dijimos, bueno, si aquí tenemos un precedente en el que la Cábala nos dice de que la Torá es atemporal, y luego viene Eliyahu Riz, un matemático israelí, que nos dice que en la Torá ha hallado un código matemático en saltos de letras equidistantes, pues yo creo que uniendo esas piezas del puzzle es como uno llega al punto de preguntarse incluso si hay algo más allá de simples palabras en salto de letras, y hay incluso imágenes que se puedan proyectar, teniendo en cuenta que el idioma hebreo a su vez es numérico. Y el numérico es traducible a binario, que es el idioma en el que hablan y se comunican entre sí todos los aparatos tecnológicos inteligentes de hoy día. O sea, para resumirlo, me estás diciendo que hace casi 4.000 años alguien en un monte le entregó a una persona representante del pueblo judío un código escrito donde hay todo un sistema binario dentro. Tal cual. Pues fíjate, casi nada. Como estamos hablando de historia, vamos a verlo como una historia. Érase una vez 3 chicos, Mercedes, Daniel y tú, ¿qué? ¿Que se les ocurrió un buen día? Sí, érase una vez una chica y 2 chicos. Ajá. que cenando juntos en una noche de investigación particular, pues por interés cultural, interés histórico, se adentran en la Torá y descubren que aplicándole una metodología, un algoritmo binario a todo el compuesto del Pentateuco, se hallan imágenes proyectadas en mapas de bits muy rudimentarias, en píxeles, como cuando uno amplía una foto lo suficiente como para ver las caras difuminadas en píxeles, dentro de la propia Torá. Es decir, la metodología es muy simple. Una palabra en hebreo está compuesta por varias letras hebreas. Si cogemos la palabra Bereshit, nos encontramos con que Bereshit, que significa el principio, de las letras, ¿no? Bet, Aleph, Resh, Yud, Shin, Taf. Esas letras tienen, mediante la gematria cabalística, un valor decimal aplicable. Es decir, Bereshit tiene el valor numérico 913 en su suma de letras. Y teniendo ya un número decimal, pues tenemos una conversión a una fórmula binaria que se compone de unos y ceros. Esa serie de unos y ceros se representan paralelamente en un píxel negro para el valor decimal 1 y un espacio en blanco para el valor decimal 0. Nosotros lo que hacemos es usar la frase Bereshit bara Elohim et, que es la primera frase de la Biblia. En el principio Dios creó. La proyectamos en decimal, de decimal a binario, y el binario en un mapa de bits en píxeles, y obtenemos una aparición que viene a ser el nombre de Dios, el Aleph Lamed en píxeles, resultante de la primera frase de la Biblia. Es la firma del Creador en la primerísima frase del libro más vendido de la historia. Guillermo, vamos a traducir las palabras sencillas porque mucha gente no conoce el alefato hebreo ni la gematría. ¿Quieres decir que la Torá, que no es lo mismo que la Biblia, verdad? No, bueno, la Biblia que conocemos hoy día sí que contiene la Torá en su inicio, ¿no? Que es lo que denominan los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, el Antiguo Testamento. Uh-huh. Entonces, esta Torá está escrita en el idioma hebreo, lógicamente. Sí, originariamente sí. Ajá. Entonces, cogiendo solamente la primera palabra
de ese escrito de la Torá, que es también para nosotros el Génesis, ¿o no? ¿Se llama Génesis también en Torá? Sí. Sí. Esa primera palabra, Bereshit, ¿quiere decir que tú, como las letras hebreas también son numéricas? Yo estoy haciendo una recopilación porque a mí me cuesta entenderlo, créeme. De cada letra que tiene un valor numérico, tú has ido traduciendo esas letras a un sistema, al lenguaje de ordenador. Correcto. Y al hacerlo en lenguaje de ordenador y ponerlo en un terminal, te sale un pictograma, o sea, una especie de figura hecha en pequeños cuadritos blancos y negros. Correcto. ¿Y cómo habéis llegado? Yo es que te insisto, ¿cómo han llegado ustedes a esa intuición? Hay una iluminación divina, no me digas. Yo estoy convencido, pero porque tengo la certeza de que la Torá es un libro atemporal, es decir, es física cuántica pura y dura. Y en la física cuántica existe una ley que es la de que el final determina el principio. Entonces, para que el final determine el principio, voy a darles un pequeño ejemplo con la palabra binario. La palabra binario, si yo la termino en R, viene a ser binari o, y o en hebreo es luz. Entonces a mí me gusta hacer ese pequeño juego de palabras, ¿no? Un binario es la luz, ese resplandor que uno percibe mediante esa intuición que acabas de mencionar, cuando hace uso del binario. Es decir, ¿qué estaba entonces antes? ¿Esa iluminación del ojo o estaba antes el binario, sin la R al final? Y conjuntar una palabra occidental con la hebrea. La intuición nace de la curiosidad. Y la curiosidad lleva a plantearse ciertos aspectos que en nuestra vida cotidiana uno nunca se plantea. Y no solo uno mismo, sino en nuestro entorno no se lo plantea. Cuando uno lleva una vida cotidiana, trabajo, casa, comer, dormir, cenar, familia, amigos, de vuelta, vacaciones, y uno no se para a pensar realmente en lo que hay detrás de ese telón, ¿no? Del telón diario, de nuestra carne. Es decir, nosotros al ser seres físicos nos limitamos siempre a pensar que todo tiene un principio y un fin y todo lo que es palpable es lo único real. Sin embargo, hay algo muy surreal detrás, ¿no? Al igual que cuando uno ve la pantalla de un teléfono móvil, uno ve la pantalla y el vídeo que uno está viendo en YouTube o las fotos que uno está hojeando en Instagram o en Facebook, pero nunca se percata de que detrás de esa imagen hay una combinación numérica binaria, que es la que proyecta esa imagen. Es decir, el algoritmo de las cosas cotidianas solamente se puede descubrir o descifrar o decodificar cuando uno realmente se para a preguntar si existe un algoritmo y en qué está basado ese algoritmo. Pues así es como comenzó todo. Nosotros dijimos, bueno, si ya se conoce un código en la Biblia que usa saltos de letras equidistantes, es decir, cada 49 letras marcar una, cada 49 letras marcar una, cada 49 y aparece un mensaje muy concreto, nos da a entender de que la Torá es un teclado informático. Y si es un teclado informático, qué mínimo que contenga también el idioma informático por excelencia, que es el binario. Mira, para continuar con el cuento, y no en un país muy lejano, ¿no? En Málaga. De España. Sí. Sí, es de España. Sí, en España. ¿Y a qué conclusión llegan ustedes cuando piensan en que alguien hace 4.000 años está utilizando un sistema binario para comunicarse con personas que a lo mejor en ese momento no lo entendían indudablemente? No, y sobre todo cuando lo que comunica en ese mensaje binario no son solo apariciones contemporáneas de aquella época, sino hay también pictogramas alusivos al futuro, a nuestro presente, a nuestro futuro o a nuestro pasado muy, muy, muy reciente, ¿no? Como puede ser un pictograma en el que aparece Adolf Hitler. Madre mía. Guillermo, te habla Lucero. Buenas noches. Buenas noches, Lucero, buenas noches. Eso que me llama la atención que dices que tuvieron curiosidad 3 chicos, pero estamos hablando de 3 ingenieros informáticos que manejan estos temas, ¿no? ¿Alguno de ustedes
tenían digamos, creencias en el catolicismo, en el judaísmo, que de pronto los llevara a palpar estos temas de manera directa dentro de esa curiosidad. ¿Existía esa creencia también? Un poco para saber si ya había alguna creencia previa, ¿no? No existía ni una cosa ni otra. Sí. De hecho, Mercedes y yo nos dedicamos al turismo, Daniel se dedica a la publicidad, ingeniería informática, cero, conocimiento informático, pues el básico, a nivel usuario, y en cuanto a creencias, pues ni acudíamos a ningún culto, ni a ninguna iglesia, ni a ninguna sinagoga, ni a ninguna mezquita. Es decir, nuestra creencia en Dios, no bajo el concepto de un ser con barba, malhumorado, sino nuestra creencia en Dios como divinidad o como sobrehumano, digamos que no la teníamos palpable al 100%, pero sí que la anhelábamos, ¿no? Como yo creo que todo ser humano anhela, al fin y al cabo, que exista ese Dios del que todos hablan. Pero de antemano, nada ligado a ninguna religión. Sí, wow. Y ante ese conocimiento que tienen ahora, bajo esa experiencia, que definitivamente hace repensar muchas cosas, ¿cómo les ha cambiado la vida frente a la misión que estaba cada uno teniendo en sus vidas y frente a la visión, a la proyección? Bueno, yo creo que la responsabilidad en nuestra vida ha cambiado, ¿no? Es como cuando uno de repente se encuentra con que es padre o madre. Sí. Y sabe perfectamente que su responsabilidad en la vida ya no es solo llegar puntual al trabajo cada mañana, sino cumplir con su hijo o con su hija de por vida, ¿no? Y lograr que a favor de la naturaleza, pues uno pueda el día de mañana, vayamos donde vayamos, pueda decir mi hijo me ha enterrado a mí y no viceversa. Entonces yo creo que lo que ha cambiado en nosotros es la responsabilidad en torno a todo esto. Tenemos que tratarlo con paños de seda, como se dice aquí, y sobre todo asumir la responsabilidad de que nos ha tocado a nosotros revelarlo y no ceder en ellos nunca. Porque no es fácil hablar de estos temas, ¿verdad? De repente puede estar bajo la creencia de otros socialmente, sí, de psiquiátricos o algo así, ¿no? Sí. No es fácil, es una valentía también. Más o menos, sí. En un principio yo pensaba igual en un principio, hasta que me di cuenta de que todo el mundo desde casa puede realizar el experimento, la investigación. De hecho, la tenemos publicada en nuestra página web, la metodología que usamos, que es muy simple, y todo el mundo va a llegar a obtener los mismos resultados. Es decir, nadie puede tomarnos por locos, puesto que todo el mundo en casa puede realizar. Y sin grandes conocimientos de informática. Basta una tabla de Excel y un conversor en Google de decimal a binario. Es muy curioso porque ahí entra en juego también el tema de que hay personas que tratan de politizarlo, quizás, ¿no? De decir, pues, pero Israel hoy día mata niños. Y digo, bueno, pero es que para empezar, Israel no mata niños. Segundo, Israel no pinta nada en esto. Es decir, no hay política en todo este asunto, ni tampoco hay religión. Hay personas que nos han dicho, bueno, pero tenéis que descifrar a Jesús, sí o sí. Y le digo, bueno, pero es que si Jesucristo no aparece, no puedo descifrar algo que no aparece. O si ciertos personajes que uno está buscando no aparecen, pues no aparecen. O sea, yo no puedo pintarlo de la nada. Yo me tengo que ceñir a llevarlo de manera meticulosa, y lo que aparece está ahí y lo que no, no. No quita de que fuera de la Torá puedan aparecer muchísimas más cosas que nos las hemos encontrado, de hecho. Hola, Guillermo, te habla Daniel. Buenas noches. Muy bien, buenas noches, Daniel. Buenas noches. Entiendo que la principal sospecha que te llevó a investigar todo esto es esa preocupación que tenían los eruditos judíos por copiar exactamente igual la Torá una vez tras otra, ¿no? Es un punto de muchísimo peso en torno a esa curiosidad, de muchísimo peso. Y no solo porque copiasen cada letra y cada yud de manera exacta, sino que también respetaban los espacios en blanco. Es decir, no solo respetaban lo escrito en negro, en letras, sino que también respetaban los espacios en blanco. De hecho, los rollos de Torá, si te fijas, algunos inician una frase arriba y la siguiente frase que le sigue aparece a mitad de la página. ¿Por qué se deja ese espacio en blanco tan inmenso?
De hecho, eso da a entender de que el espacio en blanco en sí también contiene información, al igual que un programa informático lo hace. Claro, es que Es como una Matrix, ¿no? quizás sería como el medio para un mensaje y no tanto el mensaje en sí, la Torá, ¿no? Me hace pensar a mí. Sí, un medio, exactamente, un medio. Y para daros un ejemplo cabalístico, el famoso cabalista, el Rambam de Girona, el Rambam de Gerona, en la zona de Cataluña, en su día, plasma en uno de sus escritos de que la Torá se escribe mediante fuego negro y blanco. Es decir, alguien que en el siglo, Qué en la curioso. época medieval, en el siglo XIII, en el siglo XIV, intenta describir cómo está compuesta la Torá en un código binario, dice, está compuesta con un fuego blanco y negro, puesto que el binario es fuego blanco y negro, es electricidad. Guillermo, es que nos tienes a todos aquí hablando solos. Pero mira, el pueblo hebreo o los eruditos del pueblo hebreo se han pronunciado ante este descubrimiento. Sí, y con muchísima alegría, además. Uh-huh. Uno debe entender que las comunidades judías hoy día no pasan por buen momento, no es que sean reacios a entablar contacto con nadie, sino que se andan con muchísimo ojo, porque sí que es cierto que atentados hay hoy día cada semana contra alguna comunidad, sobre todo en Estados Unidos ahora mismo, donde antes se sentían muy seguros y hoy día sí que se ha torcido la cosa. Entonces, quieran o no, son reacios a un primer contacto sin conocer a la persona a la que se van a encontrar, ¿no? Pero, sin embargo, ya luego tras una primera toma de contacto, las comunidades judías que se han percatado de esto, pues están maravillados, ¿no? Para ellos no es nada nuevo el hecho de que Dios sea real, pero para ellos es una novedad de que haya una prueba más allá de la que ellos ya tienen de por sí, y que encima sea en el lenguaje de la tecnología actual, lo que a ellos también le da a entender de que el Dios del que ellos orgullosamente hablan en la Torá conocía nuestra tecnología actual 3.300 años atrás. Es decir, prácticamente se ríe de nosotros, ¿no? Irónicamente. Me hace recordar al dios de la Merkabah. ¿Conoces el tema del dios de la Merkabah, no? Donde habla Ezequiel en el escrito de lo que ve, la rueda de fuego y todo eso. Habla sí. de un dios que realmente casi tiene cuerpo físico, ¿no? Y me hace recordar con todo esto al dios de la Merkabah. O sea, me estoy imaginando a alguien que hace 4.000 años le dio a Moisés en el monte Sinaí pues una Torá, la entrega de la Torá, donde se explica, o sea, es que este conocimiento me hace pensar que no era para ellos, sino para nosotros, para los que estamos viviendo ahora. Sería un conocimiento para nosotros en conjunto, como humanidad. Es decir, la humanidad hoy día, aparte de tener ese hambre de espiritualidad, que se demuestra cada día y cada día es mayor ese hambre de espiritualidad, al margen de eso, la humanidad necesita un punto de anclaje. Y el punto de anclaje muchas veces es lo más insospechado o lo más odiado, porque la Torá en sí no solamente es el libro más vendido, sino el libro que han pretendido refutar pues todos los científicos que uno se pueda imaginar, ¿no? O sea, es a su vez es el escrito más odiado, pero el que a día de hoy y tras milenios sigue sirviendo de punto de anclaje pues para todas las esquinas, todos los rincones y todas las coordenadas del planeta Tierra. Y Guillermo, se me ocurre pensar, podría ser, porque ante este hecho tan increíble, cualquier imaginación tiene lugar, ¿no? ¿Pueden ser viajeros en el tiempo? Es una de las posibilidades. Evidentemente no puedo ni afirmarlo ni negarlo porque no tengo esa certeza. Lo que sí es cierto es que la evasión del espacio-tiempo queda con esto más que probada. Uh-huh. Sí. Sí, por favor. Sí, un poco para recoger. Entonces, cuando se pasan de los textos que están escritos en hebreo por la gematría, o sea, la numeración, ¿cierto? Para hacer luego un código binario y así formar los mapas de bits. De ahí se obtiene una imagen en espejo
que es lo que se llama mapas de bits y se asemeja a una imagen, ¿verdad? En esa imagen que ustedes la colocan muchas en el libro y que realmente es de asombro porque se encuentran unos parecidos frente a y una relación con el texto que dice uno, ¿cómo? Esa imagen, ¿ustedes la buscan por internet o la dibujan o el mismo programa hace una unión de puntitos y revela esa imagen? ¿Cómo encuentran esa imagen? Que de verdad, en varias que revisé, en el mapa de bits se observa, ¿no? Como la de Moisés separando las aguas del mar, como cuando hablan del aparato reproductor de la mujer. O sea, realmente es muy, muy fácil verlas, pero esa imagen, ¿cómo la capturan ustedes? Pues esa imagen no tiene captura ninguna. De hecho, la imagen, de por sí, la imagen y las imágenes que yo sigo plasmando periódicamente en el canal de YouTube son lo más rudimentarias posibles. Es decir, yo he plasmado ese mapa de bits de una manera tan rudimentaria que si yo la plasmase medianamente, en lugar de tener cuadrados en redondeles, como tú dices, y trazarlas con una línea que no altera el código, las imágenes serían espectaculares. Pero yo sigo pensando que hay que mantener ese romanticismo y dejar las imágenes en su forma rudimentaria. Ahora, la imagen, el dibujo, por ejemplo, dibujado con lápiz en el libro, o el dibujo que yo plasmo al lado, son imágenes, por ejemplo, que ha dibujado una chica, ¿no? O sea, lo que es la representación, ¿no? Si aparece Ben Gurión en píxeles a la derecha de esa cara, pues yo represento dibujado Ben Gurión extraído de un cuadro, ¿no? O de una imagen de una foto real. Pero los pictogramas en sí son resultantes directos. O sea, el 1 lo pongo en un píxel negro, el 0 lo dejo en blanco. Y la imagen que aparece, por ejemplo, del aparato reproductor femenino, yo creo que ningún ordenador de manera rudimentaria puede plasmarlo mejor, con tanto detalle y encima extraído de una frase de la que Dios castiga a Eva con dolor a partir de ahora durante su preñez. Guillermo, me resulta muy curioso porque vuestro descubrimiento es como una combinación, una fusión de la ciencia con la teleología, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, ni la teología refuta la ciencia, ni la ciencia refuta la teología, porque van de la mano realmente, ¿no? Encontramos, por ejemplo, textos con 2000 años de antigüedad, extraídos, por ejemplo, del Talmud, en el que se narra que en contra de los preceptos hebreos de no poder comer carne de perro, existe una excepción en la que se puede comer del hígado del perro ante una enfermedad. ¿Qué sucede aquí? Cuando una persona, cuando un rabino o un cabalista dice no, cuidado, está prohibido comer carne de perro excepto en caso de riesgo vital. Se puede comer el hígado de ese perro. Y ahora resulta que nos encontramos con que el padre de la microbiología, Louis Pasteur, cómo halla la fórmula para la vacuna, en este caso para la sintetización de la vacuna que él descubre en la microbiología, pues en base a extracciones del hígado de un perro. Es decir, nos adelantamos, en el mundo de la teología nos adelantamos 2000 años en la ciencia moderna. Claro, existe una cierta relación, aunque siempre se han percibido como antagónicas, ¿verdad? Pues esta en caso es muy directa, claro, esta en caso es muy clara, muy concreta. Y bueno, sobra mencionar que, por mencionar incluso en el antiguo Egipto, hay imágenes en ciertas paredes que narran un trasplante de corazón. Claro. Entre otras muchas cosas. Pero quizás esa disyunción se ve mucho cuando se habla de creer o no creer en Dios, ¿no? En una fuerza inteligente, en una fuerza creadora. Es ahí donde, digamos, hay el ateísmo y hay diferentes líneas en donde esa parte sí como que le hacen repelo, pero aquí estamos hablando que evidentemente hay algo que pasó hace 4.000, 3.000 años atrás, porque
Aún no sabemos si directamente Moisés los escribió o también hay recuentos que llamaron a los expertos hebreos para poder reunir estos 5 libros. Pero sí, no obstante, se está hablando de un lenguaje en común para todos los tiempos, hace muchos, muchos años atrás, ¿no? Una fuerza inteligente. ¿Se pudo palpar esa fuerza o ese Dios? Además que aparece, como lo hablaste ahora, en el primer libro, ¿no? Que se puede palpar la unión de esos 5 libros como escritos como una sola persona. Sí, solo en su idioma original. Es decir, si nosotros tiramos de una traducción, si yo leo el Pentateuco, si yo leo los 5 libros de Moisés en castellano, sí que puedo deducir al final del libro de que ha sido escrito por varias personas diferentes. Pero si lo leo en hebreo, es claro que está escrito por una sola persona, o sea, un solo escritor, a lo largo de todos los 5 libros. Ahora bien, alguien puede decirme, pero entonces, ¿por qué la Torá al final narra la muerte de Moisés y se supone que es Moisés el que ha escrito la Torá? ¿Cómo puede describir su muerte antes de haber terminado el libro? Y bueno, yo creo que como muy tarde, tras esta investigación nuestra, se demuestra de que la barrera espacio-tiempo se rompe. Es decir, ya qué más da que Moisés pueda narrar su muerte antes o después de terminar el libro, si esta investigación nos da a entender que quizás ni siquiera ha sido Moisés el que lo ha escrito. Y segundo, al no existir el espacio-tiempo en ese momento, la física cuántica nos enseña mediante una de sus leyes de que el final puede determinar el principio de una cosa, incluso alterar el orden de los tiempos. Por eso la Torá siempre hay que tener en mente que no es un libro de historia. Otra cosa es que contenga historia, pero no es un libro de historia puro y duro, puesto que nos volveríamos locos, ¿no? Y esto es algo que, por ejemplo, sin menospreciar a nadie, ¿no? Pero un cura o un pastor en una iglesia no te lo enseña. Solamente te lo puede enseñar un cabalista. Bueno, incluso los rabinos no llegan muchas veces a querer enseñar eso, pues porque la gente, no todo el mundo tiene la capacidad de captarlo o de asimilarlo y a la mañana siguiente despertarse del mismo modo, ¿no? Cuando le dicen, ay, que Dios no es un ser físico, entonces ahora mi vida, ¿qué sentido tiene? Cuando llevo toda mi vida creyendo de que era así. Tengo entendido, Guillermo, que la Torá ahí tiene 5 niveles de lectura. O sea, hay un primer nivel en el que se lee literalmente lo que pone, hay un segundo nivel de entendimiento, así hasta llegar al último nivel, que es Sot, donde está cabalísticamente demostrado que hay otro mensaje diferente al primero, ¿no? Cierto. Y de hecho las iniciales de esos 4 niveles son PRDS. Y si uno permuta esas 4 iniciales, se encuentra con SPRD, que viene a ser Sfagad, España, de donde partieron muchísimos de los grandes cabalistas. Los grandes cabalistas de la zona catalana. Mira, Guillermo, habías comentado antes que esos píxeles, si en lugar de ser cuadraditos fueran redonditos, darían otra imagen diferente. Me hiciste recordar los cuadros de Van Gogh. Los cuadros de Van Gogh, cuando lo ves de cerca, son píxeles. Yo quedé asombrada cuando los vi, ¿no? En Holanda. Pero si te pones de lejos y entornas un poco los ojos, te das cuenta que cobra forma la figura que está pintada, ¿no? ¿Podría ser esto el mismo caso en estos pictogramas que estáis extrayendo de la Torá? Bueno, con la diferencia de que un cuadro de Van Gogh sí tiene la autoría de un ser humano, que fue Van Gogh, y con la diferencia de que no hay un texto detrás que relate lo que hay en el cuadro. Pero si esos píxeles se pusieran como más definidos, ¿se podría ver la figura también más definida? Sí, por supuesto. De hecho, yo he hecho en casa la prueba, sí. Indudable. Y de hecho se ve muy definido, muy, muy definido. Existe un programa informático con el que se suavizan píxeles, que es el que se usa también, por ejemplo, para Photoshop, ¿no? En el que uno modifica píxeles de la imagen y los junta o los separa, pues para hacer adelgazar una cinturita, ¿no? Como hacen muchos famosos en la revista Hola. Y eso funciona del mismo modo, suavizando el pixelado redondo. Y lo que hace es unirlo en trazados de línea, y donde una cara
aparece con píxeles cuadrados, de repente aparece unida en todos sus contornos, ¿no? ¿Y para cuándo esos pictogramas? ¿Cuándo los veremos? Pues ¿En el yo estoy siguiente preparando libro? un vídeo, que me llevará un poco más de tiempo, en el que voy a hacer un resumen de los pictogramas que hemos ido presentando con esa nueva aplicación, ¿no? Para que uno vea que sin que se altere el código, simplemente aplicando otro tipo de píxel que no sea cuadrado, se obtiene una imagen que prácticamente es un dibujo, como si alguien lo hubiese dibujado. Increíble. Ahora hablaremos sobre qué cosas, qué tipo de dibujos hay, pero me gustaría preguntar, decir también que todo esto está recogido en un libro que han escrito ustedes que se llama Sefart, S-E-F-A-R-T, Sefart. Y también tienen ustedes un canal de YouTube por si alguien está interesado en conocer algo más sobre todo esto. Y me gustaría hacerte una pregunta así, a ver qué me contestas. ¿Usted cómo sabe hebreo? Pues hay un momento en la vida de toda persona en la que uno se plantea hacer ciertos cambios, ¿no? De hecho, la Cábala enseña que para uno cambiar su propio destino lo que tiene que hacer es lo opuesto a lo que hace de manera cotidiana. Y lo que yo me planteo es, a mí que me gustan, por ejemplo, los idiomas, llega un momento en que digo, bueno, me gustaría aprender un idioma nuevo, porque me gusta forzar mi mente. Y dije, vale, pero tiene que ser un idioma que no sea un idioma occidental, ¿no? Porque yo hablo el inglés, el alemán, el español, pero un idioma que a lo mejor me lleve a esforzarme más, algún idioma que se escriba incluso de forma diferente. Descarté los idiomas asiáticos y llegué al hebreo, ¿no? Que se escribe de derecha a izquierda y encima se daba el caso pues de que a mí me encanta la historia, y dije yo, bueno, pues yo creo que aquí tengo ya ese idioma clave, ¿no? Y esto sucede hace unos 9 años más o menos. Luego encima se suma a que yo en mi anterior trabajo en un almacén pues sufro aquí se llama ERE, ¿no? Sí, un mes sin cobrar sueldo entero. Mi jefe me llegó y me dijo, mira, Guillermo, lo siento, este mes no puedo pagarte, pero tenemos al fondo un almacén que hay un cliente que hace 2 años que no sé nada de él, no paga o no sé, ni siquiera podemos contactarlo, y dice, mira, ábrelo, llévate lo que quieras y véndelo, y así puedes por lo menos tirar un poco, pagarle el alquiler, la hipoteca, lo que tengas. Y bueno, yo no iba con esa intención, pero entré ya por curiosidad a ver lo que había dentro, y me encuentro al fondo del almacén una caja solitaria, y al abrirla me encuentro una menorá, un candelabro hebreo. Yo creo que ahí comienza mi historia, ¿no? Pero a mí me ha dicho un pajarito charlatán, que tuviste un sueño. También hay una serie de señales que reforzaron todo ese viaje que emprendo desde aquel momento, ¿no? Un sueño en el que yo escucho una voz femenina hablarme y me llama, bueno, la fonética. Uno puede buscarla hoy día por Google, y me puse a buscar la fonética de esas palabras que yo escuché, porque me quedé con la fonética y me encuentro con que eran palabras hebreas, mucho antes de yo ni siquiera conocer el idioma. ¿Y qué te decían esas palabras? Me decían, mi rey, despierta, mi rey. Madre mía. Increíble. Mira, si nos ves que tardamos entre pregunta y pregunta, es que entramos en un estado de reflexión, ¿sabes? Que es que nos quedamos pensando todo esto, para asimilarlo cuesta. Además, la manera sencilla, elocuente que lo cuenta Guillermo, y que también he podido mirar con otro amigo tuyo, Daniel, que los han entrevistado en diferentes medios, y que además personas de diferentes partes del mundo están empezando también a hacer esta decodificación, ¿no? Y están compartiendo las imágenes que han encontrado. Eso es muy bonito. Es como decir, mira, porque supe también del caso de un colombiano que hizo el mismo ejercicio y dijo, mira, y además que dan hecho que ellos fueron los primeros curiosos en este tema, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de una huella que ustedes dejan, Guillermo. Guillermo, ¿qué imagen te puso los pelos de punta? A mí me ponen los pelos de punta la primera con la que damos, ¿no? Y sobre todo por el contenido que tiene, ¿no? El Aleph y Lamet en hebreo, el
es que ahí se nos presenta ese Dios, ¿no? A lo que llamamos Dios se nos presenta. Y la primera frase de la Biblia a mí me puso los pelos de punta y lo que no son los pelos. O sea, era algo... Esa noche estábamos aquí los tres en casa y yo creo que, no sé si eran cerca de las 2 de la mañana ya, entre una cosa y otra. Y aquí nos quedamos los tres mirándonos como diciendo, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? Porque cuando uno descubre algo así, lo único que no puede hacer es callárselo. No se lo puede callar. Yo podría habérmelo callado todo y seguir investigando por mi cuenta, pero ¿de qué me sirve si no lo comparto con nadie? Tu alma Hay no te muchísima dejaría gente. tranquilo. Para la Kabbalah Bueno, hay sí. que llenarse y vaciarse, tú sabes. Sí. Sí, por supuesto. De hecho, la Kabbalah no existe. El maestro de Kabbalah no existe si no existe un alumno, y un alumno no existe si no hay maestro, porque no tiene sentido ninguno. Y al fin y al cabo, lo que viene a dar a entender la Kabbalah es que tiene que ser compartida, tanto por alumnos como por maestros, pero tiene que seguir su curso, tiene que ser compartida, cueste lo que cueste. Y de hecho el pueblo hebreo ha sido sometido a holocaustos, a pogroms, a persecuciones. Hablemos de la Inquisición, el Imperio Romano, griego, babilónico, persa, pero siempre a costa incluso de vidas humanas. Se han decantado por mantener viva la Cábala, por mantener viva el conocimiento de la Torá, ¿no? Y eso da mucho que pensar, y cuando uno dice, bueno, ahora yo tengo que formar parte de ellos sí o sí, pero con la diferencia de que hoy día no me van a ahorcar ni me van a llevar a la hoguera por hacerlo. Y de ahí que las puertas de la Cábala se hayan abierto al mundo entero, ya sea a través de Raúl Durán, Albert Gozlán, Nathan Menashe, etcétera. Y como dice mi queridísimo y estimadísimo amigo Mario Sabán, los nuevos cabalistas quieren que la Kabbalah se transmita no como antes, de maestro a alumno, sino de igual a igual, porque ha llegado el tiempo. Igual a igual. Y yo creo que este sí es el tiempo. Guillermo, a mí una de las cosas que me llama tanto la atención como el descubrimiento en sí mismo es las matemáticas, en este caso la informática, como lenguaje perfecto casi universal, ¿no? Que les ha facilitado obtener estas imágenes, estos pictogramas. Claro. De hecho, todo esto no podría haber acontecido hace 50 años sin la existencia del Internet. El Internet siempre se demoniza, ¿no? El Internet trae cosas malas, sí, pero es que también trae cosas buenas, como en este caso poder compartir esto, ¿no? Y poder ahí, en primera instancia hallarlo, ¿no? Y de todos modos, la luz sin la oscuridad no sería luz. Es decir, el Internet tiene que tener también su parte oscura. Guillermo, nos están preguntando a través del WhatsApp, ¿qué imágenes son las que se ven? Que por favor que hablemos de las imágenes que se han visto y sobre todo cuáles son las de futuro. Sí, no, voy a introducirlo con dos imágenes simples. Una de ellas es, por ejemplo, el Dios entrega a Moisés 2 tablas en el monte Sinaí y aparece un humanoide pues sosteniendo 2 tablas en sus manos. O sea, que Esa alguien es que una no muy supiera rudimentaria. leer también podría haberlo visto. Claro, es que eso es algo que plasmamos al inicio del libro, ¿no? Una frase extraída de la Torá, en la que Dios le dice a Moisés, hazlo acorde al modelo que te he mostrado en el monte. Es decir, en el monte Dios le está diciendo, nos está dando a entender de que a Moisés le ha enseñado algo. ¿Y cómo se lo ha enseñado? Pues proyectándoselo. Increíble. ¿Y qué más cosas hay? O sea, la gente nos pregunta, ¿qué pictogramas son los que existen? ¿De qué parte de la Biblia? O de la Torá, Pues, en este caso. De todas las partes. Y De todas. fuera de la Torá también en los libros de los profetas y en los salmos. Y así Los- algunas que nos puedas ir comentando, por ejemplo, de Ben Sí. Gurión. Por supuesto, nos encontramos con imágenes que hacen alusión al texto, luego nos encontramos con imágenes que hacen alusión al texto pero de forma cabalística. Es decir, igual que me encuentro a Moisés con 2 tablas, extraído de la frase, esculpe para ti 2 tablas, también me encuentro, por ejemplo, codificado a Adolf Hitler en una frase que dice, haz un altar, sacrifica en él almas puras en señal de holocausto. O sea, que imagínate. Claro que es alusivo al texto, pero de manera metafórica. Y yo la vi. Si en la Torá es encontramos Hitler, el o sea, yo he visto pasado, el pictograma y presente y el es futuro, Y es tiene Hitler, hasta el bigote hasta el todo corto igual. y todo. Sí, recomiendo el libro Sefard. Daniel. Guillermo, quería preguntarte, pero yo cuando veo los dibujos,
pues se asimilan mucho a los típicos píxeles desde los juegos antiguos que todos hemos jugado. Y esto es solo un prólogo de lo que viene en el futuro, a lo mejor con la informática cuántica, etcétera. Sin duda, sin duda alguna. Porque si comparamos... Sí, por favor. De hecho, el propio Maimónides, es una frase que también recogemos en el libro de un escrito de Maimónides, en el que dice que nadie pueda pretender de que yo agote el tema y de que detalle todas y cada una de las figuras, ¿no? Es decir, el propio Maimónides, con toda esa sabiduría que tenía, sabía que tras él iban a aparecer muchas más cosas, iba a haber muchísimos más cabalistas, muchísimas más personas que iban a ir sometiendo la Torá al tiempo por venir y a ir descifrando mensajes ocultos, ¿no? Fíjate, estoy repasando en otro capítulo del Génesis que dice que se cubra la tierra de vegetación, de plantas que den simientes según su especie y de árboles que den frutos que contengan la simiente de cada especie. Y esto lo habéis traducido al código binario y aparecen imágenes de árboles. Sí, aparece un árbol. Algo realmente increíble. A lo largo del Génesis aparecen muchos árboles, muchos animales también hay que tener en cuenta que en el libro no podíamos recoger más de lo que hemos recogido a modo introducción, ¿no? De hecho, está la historia de toda la investigación, está la metodología que se realiza en la investigación y hay recogidos hoy día ya es un 0,002% del total. Madre mía. Hay otro en Éxodo, es que te estoy señalando así los que más me han llamado la atención. En Éxodo que dice, cuando el faraón os diga, haced milagro, le dirás a Aarón que tome tu vara y que la arroje ante el faraón para que se convierta en culebra. Pues esta es la imagen que más me ha impactado a mí, porque luego esto traducido al código binario que estamos hablando, es la cara de un faraón exacta. Para mí ha sido realmente increíble. Y hay apariciones de faraones muchísimo más claras y más impactantes, muchísimo más. O sea, esa es una de las más rudimentarias, ¿no? Pues fíjate, si me han puesto los pelos de punta. Sí. Hay una imagen de un faraón que os la compartiré con mucho gusto por WhatsApp. Gracias. Que es que la mirada, es que te mira de una forma, se aprecia la mirada, la profundidad en sus ojos, ¿no? Es espeluznante. Son cosas que uno dice, pero bueno, esto no puede ser tan fácil el haber hallado esto, porque realmente no había detrás de ello una fórmula difícil, no estaba oculto de una manera muy sofisticada, sino que la única manera en la que estaba oculto era pues tras un código informático, ¿no? Tras el lenguaje informático, que hoy día nos resulta muy fácil llevar a cabo porque no es nada ya desconocido. Antiguamente, cuando se diseñó Macintosh, los primeros ordenadores, con el primer Internet, todo era muy confuso. Estaba al acceso de muy pocas personas, ¿no? Pero hoy día está al acceso pues ya casi de la mitad de la población mundial, si no más, me atrevería a decir. Y quizás esa simpleza es la que hizo que a lo mejor otras personas no se pusieran a probar con esta metodología tan intuitiva, ¿no? Sí, exacto. Sí, yo creo que de la sencillez, o sea, esa sencillez lo que llevó realmente a que nadie se parase a pensar en ello, porque muchas veces lo más simple es de lo que no nos percatamos, ¿no? Claro, porque a lo mejor me imagino a personas intentando como de forma un poquito más profunda, complicada, si cojo esto por aquí, encontrar un mensaje oculto, pero esta manera de haberlo hecho a partir de la ciencia incluso es lo que más me llama la atención. Sí, y en base a la ciencia, sobre todo, claro. ¿no? Y sobre todo una ciencia, no ciencia especulativa como la que conocimos hoy día, sino una ciencia comprobable, ¿no? O sea, una ciencia comprobable incluso por cada uno desde su casa sin llegar a ser científico. O sea, nadie tiene la necesidad de sacarse un doctorado para poder comprender este hallazgo, sino que cualquier persona desde casa lo puede llegar a comprender y visualizar, que es lo importante, ¿no? Que sea palpable. Y la no temporalidad algo que que me quede en el aire. Recuerdo una frase del catolicismo que dice que en los corazones más humildes Dios entrega los más altos secretos. ¿Por qué es de esta manera? Porque tiene que ser alguien sin creencias previas, sin muchos conocimientos estructurados, sino que lo explique de esa manera que tú lo estás explicando y con esas experiencias y esas señales para poderlo transmitir de la manera que lo están haciendo los tres, ¿verdad?
En cuanto al futuro, porque bueno, la cábala también, sobre todo los muy expertos en cábala, descifran mensajes de lo que puede ocurrir, ¿no? Y recuerdo en el libro de Zacarías que se habla que se habla como de todos los pueblos contra Israel. Y al hacer ustedes esa decodificación, aparece una imagen como efectivamente de una calavera y como de una detonación. Cuéntame más al respecto, por favor, Guillermo. Sí, esa profecía en el libro de Zacarías habla de una guerra que aún no ha acontecido. Y aún no ha acontecido porque hasta el día de hoy no podría haber acontecido. Hasta el año en que se lanzó la bomba sobre Hiroshima, porque esa profecía detalla con exactitud lo que son los resultados de un ataque nuclear y la repercusión radioactiva de ella, ¿no? Personas en pie se le consuma la carne y las cuencas de los ojos, es claro, ¿no? Y de hecho la propia Cábala siempre ha relacionado esa profecía con una frase, con un hecho en hebreo que son los Hagait Yamim, son el final de los días, ¿no? En esa decodificación aparece, entre otras cosas, también un personaje muy concreto, que nosotros, claro, lo relacionamos directamente con Bashar Assad. ¿Por qué? Porque la propia Cábala nos explica que esa guerra comenzará una vez que muera el Nerón de Oriente. Y el Nerón de Oriente, fíjate que la prensa árabe, y no la hebrea, la prensa árabe denomina a Bashar Assad como el Nerón de Oriente. Y más allá de ello, la palabra Nerón de Oriente y Bashar Assad en hebreo tiene el mismo valor numérico. Significa que de acontecer esa guerra estaríamos bastante cerca. ¿Y qué otras cosas van a suceder que aún no han sucedido? Bueno, hay esta que muchísimas última que nos alusiones has al dicho, la futuro. verdad. Hay Imagínate. muchas alusiones al futuro. Sí. Hay pictogramas resultantes que para nosotros son como op-art. Op-art en el sentido de que Objetos fuera de su tiempo. son objetos fuera del tiempo, pero que en este tiempo todavía no existen ni han existido hasta el día de hoy. Es decir, si aparece un esquema, por llamarlo de algún modo, un esquema de una nave futura que diseñe el ser humano, yo no sé decirte qué es eso. ¿Por qué? Pues porque todavía no ha acontecido. Es decir, el futuro está encriptado a nivel gráfico, pero sin nosotros poder llegar a descifrar ese futuro porque no lo conocemos aún. ¿Y alguna cosa que ya sepamos más o menos, no sé, algo que esté en el futuro cercano? Sí. Tenemos ahora mismo un tema muy caliente, que es el tema de Irán y el enriquecimiento de uranio. Irán y Siria son países hermanados, es decir, Irán evidentemente apoyará a Siria en una incursión terrestre contra Israel. Está relacionado con Zacarías 14 porque se extrae del párrafo justo antes y aparece el esquema de lo que viene a ser un tubo de enriquecimiento dentro de una central nuclear. Es decir, nos estamos preguntando hoy día si Irán enriquece uranio o no, y la respuesta está en la Torá, sí. Uh-huh. A mí, Guillermo, viendo esa pequeña parte que han traducido entre comillas, necesitarían ayuda, ¿no? Para poder hacer todo el trabajo que les queda, ¿no? Bueno, sí que es cierto que hay personas que están colaborando. Uh-huh. Este chico informático colombiano, que de hecho es profesor titulado de universidad en informática, que se prestó a hacer ese vídeo y corroborarlo, o sea, comprobarlo por él mismo. Yo de hecho no lo conocía antes. Él grabó el vídeo y me dijo, oye, mira, lo he corroborado, lo he comprobado y es cierto, lleváis razón. Y me caigo de espaldas, me dijo literalmente, me dice, yo no, para mí es increíble lo que acabo de ver aquí, lo que habéis descubierto, y yo, siendo profesor de informática, imagínate la pasión a dónde me lleva, ¿no? Claro, hay muchas personas interesadas que se han acercado a ustedes tras conocer esto, ¿no? Sí,
y rabinos que nos contactan pues para que les descifremos ciertos párrafos. O sea, hay personas que se están interesando continuamente, otros que colaboran. De hecho, hay varias personas que están realizando vídeos por su cuenta y me comentaron, oye, mira, yo he descubierto tal, voy a hacer un vídeo. Adelante, siempre. Yo siempre abogo por ello, ¿no? Porque cada cual aporte su granito de arena. Y lo que decíais antes, que una de las cosas más bonitas de todo esto es que hemos entablado contacto con personas de todo el mundo, o sea, de todo el mundo. Desde Moscú hasta Canadá, pasando por Nueva Zelanda y Gran Bretaña. Es algo realmente bonito. En uno de los capítulos de vuestro libro, Sefard, que ya lo pueden tener los lectores si desean, y los oyentes si desean saber más sobre este tema, está lo del tema de los 10 mandamientos. Hay un capítulo para eso. Y tenéis puesto un proceso de extracción donde se ven las diferentes figuras pictográficas que, dicho sea de paso, se parecen mucho a las que la NASA envió en su momento en 1974 al espacio. O sea, una idea de un lenguaje universal donde todo el mundo entendería la forma de un humanoide. Y nos preguntáis al final si queremos apuntar a algo que nos parezca. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo en esta figura veo un módulo lunar. Me cuesta, pero lo veo. O sea, es un módulo lunar. No que me cueste verlo, es que me cuesta creerlo, que no es lo mismo. Hay un módulo lunar que se ve en proceso de despegue, vamos, clarísimamente. Se ve lo que parece un dron. Es que realmente es el futuro escrito hace 4.000 años. Sí. Es una cosa sorprendente. Y de todo esto, yo te voy a preguntar, como te preguntó Lucero antes, la imagen que más te ha impactado, ¿cuál ha sido el mensaje que más te ha impactado de todo lo que han traducido? El mensaje que más me ha impactado está relacionado con una niña pequeña de 4 añitos, que cuando la expuse al pictograma de Moisés recibiendo las tablas, me dice literalmente, es mi mamá volviendo del Mercadona con 2 bolsas. Qué ternura. Pero eso da a entender que el niño, esa niña, ha captado perfectamente el pictograma. Lo que no entiende es el texto del que se extrae, pero si encima yo le digo, pues mira, esto sale de una frase que dice, tu mamá está a punto de llegar del Mercadona con 2 bolsas. Uh-huh. ¿Y qué dijo ella? Lo más impactante es que los niños captan el mensaje. Nos lo hemos sometido a personas de varias edades y de entornos culturales, etcétera, y el resultado es positivo. Uh-huh. Guillermo, claro, de Jesucristo no se habla en el Torá porque pues es el Antiguo Testamento en términos bíblicos. ¿Tienen ustedes pensado, proyectado seguir con los otros libros, los que hacen parte de la Biblia, por ejemplo? Sí, nosotros estaríamos encantados, de hecho, y es una conversación que he mantenido varias veces con personas que se han acercado a nosotros, ¿no? Nos escriben por mail. Pero necesito para ello, y es algo a lo que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Que son manuscritos originales en el griego en el que se escribe, por ejemplo, el Nuevo Testamento. Es decir, hay ciertos libros del Nuevo Testamento que están escritos en griego que tienen 2 versiones diferentes o incluso 3. Yo de esas 3 necesito saber cuál es la originaria, ¿no? Y en base a ello el griego también es un idioma numérico y se puede realizar perfectamente. Yo he hecho pruebas con los textos en griego que yo he ido encontrando a nivel genérico por internet y no hay nada que aparezca que yo pueda resaltar, ¿no? ¿Del Apocalipsis, por ejemplo? Del Apocalipsis no. Yo, por ejemplo, resaltar el libro de Juan, pero no el Apocalipsis, sino Gálatas, de Pablo, por ejemplo, sí, donde no hay aparición ninguna, ¿no? Y si uno llega a un libro del Nuevo Testamento que está escrito parcialmente en hebreo, que es, por ejemplo, Mateo, se encuentra con que Mateo, al copiar varias frases del Antiguo Testamento e incluirlas en su libro, claro que aparecen los mismos pictogramas que los que se han extraído del Antiguo Testamento. Eso sí. Guillermo, yo solo decirte que estoy ansioso por llegar al futuro y ver cómo las nuevas tecnologías descifrarán este texto tan atemporal. Yo estoy igual de ansioso. Igual de ansioso por verlo, sí. Guillermo, pues solo nos queda ya, porque se nos acabó el tiempo, darte las gracias por esta deliciosa entrevista, de verdad que sí. Reconocer también a tus compañeros, a Mercedes y a Daniel, ¿no es? Que también te hayan ayudado en este conocimiento.
y decir, como decía el Cristo, ¿no? Quien tenga oídos para oír, que oiga, y quien tenga ojos para ver, que vea. Muchísimas gracias, os deseamos la suerte del mundo para seguir en este tema, porque de verdad que estáis abriendo un campo realmente, yo creo que hasta necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y cuando quieran contar conmigo, solo tienen que hacérmelo saber. Encantado. Muy bien, yo daré tu número, encantadísima, y vuelvo a recomendar tu libro, Sefart, S-E-F-A-R-T, Sefart, y vuestro canal de YouTube, que se llama igual, Sefart, para quien quiera más información. Además, pronto vas a venir a Tenerife, te vamos a tener aquí en vivo y en directo. Sí. En ello estamos, sí. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. A ustedes, muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Las cosas importantes que descubrimos no nos pertenecen. Aunque no lo hubiésemos observado, lo que acabamos de descubrir estaba ahí desde siempre. Formaba parte constituyente del universo físico o espiritual. He encontrado en esta vida muchas personas que me han ayudado a descubrir, y he tomado conciencia de que estos descubrimientos no me pertenecen y no tengo derecho a atesorarlos. A descubrir la vida, cómo se organiza y cómo podemos ayudarla, no he inventado nada. Simplemente he adquirido el deber de respetarla todavía más y de decir lo que he descubierto. Pues feliz Navidad a todos. Felices y que fiestas. el año fiestas en felices, familia, que disfruten mucho, hasta con el cuñado. La suegra, los suegros. Todo el mundo junto. Les volveremos a oír, y ustedes a nosotros, el próximo día 8 de enero, Dios mediante. También. Librería Peva, el lugar donde tu creatividad se hace realidad. Papeles especiales para encuadernación, restauración de muebles con la técnica de pintura de tiza, scrap, literatura infantil, juegos de escritorio, material para ejecutivos. Librería Peva, si lo necesitas, lo tenemos. Nos encuentras en La Laguna, calle La Carrera 44. En Tu Rincón Saludable ayudamos a obtener y mantener tu bienestar físico, mental y emocional mediante nutrición, complementos alimenticios, infusiones y tés a granel, además de todo tipo de cursos, talleres y consultas de profesionales. Tu Rincón Saludable. Visítanos en Los Realejos, San Agustín, calle El Puente, número 1.